El naufragio. El único superviviente de un naufragio llegó a una deshabitada isla. Pidió fervientemente a Alá ser rescatado y cada día divisaba el horizonte en busca de una ayuda que no llegaba. Cansado, optó por construirse una cabaña de madera para protegerse de los elementos y guardar sus pocas pertenencias. Entonces, un día, tras merodear por la isla en busca de alimento, regresó a la cabaña para encontrarla envuelta en llamas, con una gran columna de humo levantándose hacia el cielo. Lo peor había ocurrido, lo había perdido todo, y se encontraba en un estado de desesperación y de rabia. «Oh, Alá, ¿cómo puedes hacerme esto?», se lamentaba. Sin embargo, al amanecer del día siguiente se despertó con el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido a salvarlo. «¿Cómo supieron que estaba aquí?», preguntó el cansado hombre a sus salvadores. «Vimos su señal de humo», contestaron ellos. Recuerda que cuando tu cabaña se vuelva humo, puede ser la señal de que la ayuda está en camino. El tonto. Nasruddin iba todos los días a pedir limosna en el mercado, y a la gente le encantaba tomarle el pelo a Nasruddin con el siguiente truco. Le mostraban 2 monedas, una valiendo 10 veces más que la otra. La gracia es que Nasruddin siempre escogía la de menor valor. La historia se hizo conocida por todo el condado. Día tras día, grupos de hombres y mujeres le mostraban las 2 monedas, y Nasruddin siempre se quedaba con la de menor valor. Hasta que apareció un señor generoso, cansado de ver a Nasruddin siendo ridiculizado de aquella manera. Lo llamó a un rincón de la plaza y le dijo: «Siempre que te ofrezcan 2 monedas, escoge la de mayor valor. Así tendrás más dinero y no serás considerado un idiota por los demás». «Usted parece tener razón», respondió Nasruddin. «Pero si yo elijo la moneda mayor, la gente va a dejar de ofrecerme dinero para probar que soy más idiota que ellos. Usted no se imagina la cantidad de dinero que ya gané usando este truco». «¿Quién es el tonto, entonces?». Un huevo. Cierta mañana Nasruddin envolvió un huevo en un pañuelo. Se fue al medio de la plaza de su ciudad y llamó a los que pasaban por allí. «Hoy tendremos un importante concurso», dijo. «Quien descubra lo que está envuelto en este pañuelo recibirá de regalo el huevo que está dentro». Se miraron intrigados y le dijeron: «¿Cómo podemos saber qué tienes dentro del pañuelo? Ninguno de nosotros es adivino». «Lo que está en este pañuelo tiene un centro que es amarillo como una yema, rodeado de un líquido del color de la clara, que a su vez contenido dentro de una cáscara que se rompe fácilmente está. Es un símbolo de fertilidad, nos recuerda a los pájaros que vuelan hacia sus nidos. Entonces, ¿quién puede decirme lo que está escondido?». Todos los habitantes pensaban que Nasruddin tenía en sus manos un huevo, claro, pero la respuesta era tan obvia que nadie quiso pasar vergüenza delante de los otros. Se preguntaban a sí mismos: ¿y si no fuese un huevo, sino algo muy importante producto de la fértil imaginación mística de los sufís? Un centro amarillo podría significar algo del sol. El líquido a su alrededor tal vez fuese preparado con algo de alquimia. No, aquel loco estaba queriendo que alguien hiciese el ridículo. El cuento relata que Nasruddin preguntó 2 veces más y nadie se arriesgó a decir algo impropio. Entonces él abrió el pañuelo y mostró a todos el huevo. «Todos vosotros sabíais la respuesta», afirmó, «y nadie osó traducirla en palabras. Así es la vida de aquellos que no tienen el valor de arriesgarse. La solución es
Nos son dadas generosamente por Dios, pero estas personas siempre buscan explicaciones más complicadas y terminan no haciendo nada. Siempre buscamos aquello que nos solucione la vida, y cuando lo tenemos delante, pensamos que es otra cosa. El mago. El mago llegó a la aldea e invitó a toda la gente a un banquete. Antes de que comamos, dijo: «Tenemos algunas diversiones». Todo el mundo se alegró y el mago les proporcionó un espectáculo de magia de primera clase, con conejos saliendo de sombreros, banderas apareciendo de la nada y una cosa convirtiéndose en la otra. La gente estaba encantada. Entonces el mago preguntó: «¿Queréis comer ahora o queréis más entretenimientos?». Todo el mundo pidió entretenimientos porque nunca habían visto nada igual. En casa había comida, pero nunca tanta emoción. De modo que el mago se transformó en paloma, luego en un halcón y finalmente en un dragón. La gente se volvió salvaje de excitación. El mago les preguntó de nuevo si querían más, y lo tuvieron. Entonces les preguntó si querían comer y le dijeron que sí, de modo que el mago hizo que se sintieran como si estuviesen comiendo, dirigiendo su atención por medio de trucos mediante sus poderes mágicos. La imaginaria comida y el entretenimiento duraron toda la noche. Cuando llegó el amanecer, algunas personas dijeron: «Debemos ir a trabajar». De modo que el mago hizo que imaginasen que iban a casa, que se preparaban para el trabajo y trabajaban durante todo el día. Resumiendo, cuando alguien decía que tenía que hacer algo, el mago les hacía pensar primero que iba a hacerlo, luego que lo había hecho y finalmente que había regresado a la casa del mago. Finalmente el mago había tejido tales hechizos sobre la gente de la aldea que solo trabajaban para él, mientras pensaban que continuaban en sus vidas cotidianas. Si alguna vez se sentían intranquilos, les hacía pensar que estaban de regreso al banquete en su casa, y eso les daba placer y les hacía olvidar. ¿Y qué le ocurrió al mago y a la gente al final? Bueno, eso no se puede decir porque él aún está muy ocupado haciéndolo y la mayoría de la gente aún está bajo su hechizo. El burro. Narudín se fue a comprar un asno. La feria de los asnos estaba en su momento álgido entre una multitud de campesinos. En medio del barullo reinante, le oyó afirmar a uno que estaba allí que no había más que burros y campesinos, nada más. «¿Eres campesino tú también?», le preguntó Narudín. «¿Yo? No». «Entonces no me digas más», ironizó Narudín. La verdad masticada y digerida y dada a otro, hace tiempo que dejó de ser verdad. Sembrar dátiles. En un oasis escondido entre los más lejanos paisajes del desierto se encontraba el viejo Eliahu, de rodillas, a un costado de algunas palmeras datileras. Su vecino Hakim, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis a brevar sus camellos y vio a Eliahu transpirando, mientras parecía cavar en la arena. «¿Qué tal, anciano? La paz sea contigo». «Contigo», contestó Eliahu, sin dejar su tarea. «¿Qué haces aquí, con esta temperatura y esa pala en las manos?» «Siembro», contestó el viejo. «¿Qué siembras aquí, Eliahu?» «Dátiles», respondió Eliahu, mientras señalaba a su alrededor el palmar. «¿Dátiles?», respondió el recién llegado muy sorprendido. «El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda a beber una copa de licor». «No, debo terminar la siembra. Luego, si quieres, beberemos». «Dime, amigo, ¿cuántos años tienes?»
70. Mira, amigo, los datileros tardan más de 50 años en crecer. Después de ser palmeras adultas, están en condiciones de dar frutos. Y no te estoy deseando el mal, y lo sabes, ojalá vivas hasta los 101 años, pero tú sabes que difícilmente puedes llegar a cosechar algo de lo que hoy siembras. Deja eso y ven conmigo. Mira, Hakim, yo comí los dátiles que otro sembró. Otro que tampoco soñó con probar esos dátiles. Yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto. Aunque solo fuera en honor de aquel desconocido, vale la pena terminar mi tarea. Me has dado una gran lección, Eliahu. Déjame que te pague con una bolsa de monedas esta enseñanza que hoy me diste. Diciendo esto, Hakim le puso en la mano al viejo una bolsa de cuero. Te agradezco tus monedas, amigo. Ya ves, a veces pasa esto. Tú me pronosticabas que no llegaría a cosechar lo que sembrara. Parecía cierto y sin embargo, mira, ya coseché una bolsa de monedas. Y además, la gratitud de un amigo. Todos los días podemos sembrar algo, sin importar si vemos los frutos o no. El mar. Se trataba de un hombre que nunca había tenido ocasión de ver el mar. Vivía en un pueblo en el interior de la India. Una idea se había instalado con fijeza en su mente. No puedo morir sin ver el mar. Para ahorrar algún dinero y poder viajar hasta la costa, tomó otro trabajo, además del suyo habitual. Ahorraba todo aquello que podía y suspiraba porque llegase el día de poder estar ante el mar. Fueron años difíciles. Por fin ahorró lo suficiente para hacer el viaje. Tomó un tren que le llevó hasta la cercanía del mar. Se sentía entusiasmado y gozoso. Llegó hasta la playa y observó el maravilloso espectáculo. ¡Qué olas tan mansas! ¡Qué espuma tan hermosa! ¡Qué agua tan bella! Se acercó hasta el agua, cogió un poco del agua con la mano y se la llevó a los labios para degustarla. Entonces, muy desencantado y abatido, pensó: qué pena que pueda saber tan mal con lo hermosa que es. Por ignorancia, cuando tus expectativas no son satisfechas, te desencantas. El que ha sido liberado solo espera aquello que ocurre. Un hombre le dice a otro: con la marea alta hace mucho tiempo escribí con mi cayero unas líneas en la arena. Y la gente aún se detiene para leerlas y cuida mucho de que no se borren. Y el otro hombre le dice: yo también escribí unas líneas en la arena, pero lo hice durante la marea baja. Y las olas del inmenso mar las borraron y breve fue su vida. Pero dime, ¿qué fue lo que tú escribiste? El primer hombre respondió: escribí: soy lo que soy. ¿Y tú qué escribiste? Y el otro hombre dijo: escribí esto: soy solo una gota en este mar inmenso. La historia del fuego. Esta es una historia más larga de lo habitual, pero me pareció tan interesante que creo que no tengo más remedio que contarla. Había una vez
vez un hombre que estaba contemplando las formas en que opera la naturaleza y que descubrió, debido a su concentración y aplicación, cómo se podía hacer fuego. Este hombre se llamaba Nour. Decidió viajar de una comunidad a otra mostrando a la gente su descubrimiento. Nour pasó el secreto a muchos grupos de personas. Algunos aprovecharon el conocimiento, otros, creyendo que debía ser peligroso, lo alejaron antes de que tuvieran tiempo de entender cuán valioso podía ser este descubrimiento para ellos. Finalmente, una tribu ante la cual hizo una demostración cayó presa de tal pánico que se abalanzaron sobre él y lo mataron, convencidos de que era un demonio. Pasaron los siglos. La primera tribu que había aprendido sobre el fuego reservó el secreto para sus sacerdotes, que se mantuvieron en la riqueza y el poder mientras la gente se congelaba. La segunda tribu olvidó el arte y, en cambio, comenzó a adorar los instrumentos. La tercera adoraba un retrato del mismísimo Nour, porque fue él quien les había enseñado. La cuarta conservó en sus leyendas la historia de cómo hacer fuego. Algunos les creían y otros no. La quinta tribu usaba realmente el fuego y esto les permitía calentarse, cocinar sus alimentos y fabricar todo tipo de artículos útiles. Mucho tiempo después de la muerte de Nour, aquel hombre que descubrió el secreto de encender el fuego, nació un sabio con un gran deseo de aprender acerca del mundo. Había oído leyendas sobre Nour y su increíble descubrimiento y se preguntaba cómo había perdurado ese conocimiento con el paso de los siglos. Decidió averiguarlo. El sabio reunió un grupo de discípulos y emprendió un viaje por las tierras en las que vivió Nour. Caminando por los bosques y senderos polvorientos, llegaron por fin a la primera tribu que, según los rumores, todavía conservaba la técnica de encender el fuego. Al aproximarse a la aldea vieron un gran templo donde los sacerdotes realizaban ceremonias solemnes. Dentro encendían llamas sagradas mientras los habitantes miraban en silencio desde la distancia. Cuando el sabio preguntó por qué la gente no encendía su propio fuego, los sacerdotes se mostraron rígidos y cautos. Explicaron que el fuego era un misterio divino que solo ellos podían tocar. El sabio y sus discípulos observaron que aunque el fuego estaba presente, la tribu dependía por completo de los sacerdotes. La gente no podía cocinar ni calentarse cuando lo deseaba, sino solo cuando los sacerdotes se lo permitían. El conocimiento de Nour se ha conservado, susurró el sabio, pero está encerrado tras las puertas del templo. Así que continuaron su camino hasta dar con otra aldea donde descubrieron un curioso altar. Sobre él había un par de piedras y algunos palos hermosamente decorados. Y la gente acudía a orar y a dejar ofrendas. Al sabio le intrigó ver que no había fuego por ninguna parte. Al preguntar, los habitantes explicaron que aquellas piedras y palos eran los instrumentos sagrados que Nour había usado para encender la primera llama. Sin embargo, nadie se atrevía a tocarlos ni a usarlos. Más adelante, el sabio y sus discípulos llegaron a otra aldea. Desde lejos se veían grandes esculturas de Nour y banderines con su rostro dibujado.
Al entrar escucharon cánticos y vieron procesiones en honor a aquel legendario hombre. Los habitantes vestían atuendos inspirados en la forma en que, según ellos, Nour solía vestir. Realizaban festivales llenos de música y danzas en su nombre. Sin embargo, cuando el sabio preguntó cómo encendían fuego, la gente se limitó a señalar las estatuas y murmuraban que solo Nour, si regresara, podría concederles de nuevo la llama verdadera. Los discípulos quedaron perplejos. ¿De qué servía tanta devoción si nadie recordaba el método para encender el fuego? Y el sabio concluyó: han convertido a Nour en un ídolo, en lugar de aprender su conocimiento. Después de varios días de viaje encontraron una aldea en la que no parecía haber templos ni altares. El sabio creyó al principio que quizá allí la gente hubiera aprendido a encender el fuego de manera sencilla y práctica, pero al observar con más detenimiento, notó que en realidad vivían casi a oscuras. Todos hablaban de Nour de forma distinta. Unos afirmaban que había sido un dios poderoso que controlaba los relámpagos, otros que era un fantasma que aparecía y desaparecía en el bosque. Nadie se ponía de acuerdo en si Nour había existido de verdad. Algunos decían que el fuego se encendía solo en las noches de luna llena. Era evidente que se habían perdido en relatos mágicos, en historias imposibles. El sabio compartió con ellos la técnica de encender el fuego, pero muchos no lo creyeron. Le resultaba más cómodo vivir con sus leyendas. Aquí, se lamentó el sabio, la verdad se ha diluido en cuentos, hasta el punto de que ya no saben si el fuego existe de verdad. Por último, tras atravesar las montañas y los ríos, divisaron las hogueras de una pequeña comunidad. Desde la distancia vieron un resplandor cálido que iluminaba la noche. Al acercarse encontraron a hombres y mujeres que sabían frotar piedras y palos para obtener chispas y encender sus propias llamas. Cocinaban con estos fuegos, se calentaban en las noches frías y usaban las brasas para forjar mejores herramientas. No olvidamos las enseñanzas de Nour, le explicaron. Cada generación enseña a la siguiente cómo encender el fuego y, lo más importante, por qué es valioso. Los discípulos sintieron una gran admiración, porque veían una tribu que no veneraba a Nour como un dios, ni convertía sus objetos en reliquias. Usaban el conocimiento de forma práctica y compartida, tal como había sido la intención original. Al final el sabio se dirigió a sus discípulos. Tenéis que aprender cómo enseñar, porque el humano no quiere que le enseñen. En primer lugar, tendrán que enseñar a la gente cómo aprender. Y antes de eso, tendrán que enseñarles que todavía hay algo que aprender. Ellos imaginan que están listos para aprender, pero quieren aprender lo que imaginan que hay que aprender, no lo primero que tienen que aprender. Cuando hayan aprendido todo esto, entonces podrán idear la manera de enseñar. El conocimiento sin capacidad especial para enseñar no es lo mismo que el conocimiento y la capacidad. Y esta es la historia del fuego. Que en lo alto de una montaña existía un templo del corazón que era custodiado por 4 guardianes, y estos guardianes representaban a cada una de las emociones. Uno
se llamaba miedo, otro enfado, otro alegría, otro tristeza. Su función era responder a las experiencias de los humanos para que el templo del corazón se mantuviera lo más sano y pleno posible. El guardián de la tristeza permitía soltar lo que nos duele, gestionar la pérdida y darnos cuenta de lo que valoramos. El guardián del miedo estaba atento a proteger el corazón de dar o de recibir un daño. Aportaba prudencia y una alerta relajada. El guardián enfado aportaba fuerza, defensa, valor. El guardián alegría aportaba expansión, curiosidad, erotismo, ternura, como manifestaciones de vitalidad. Los cuatro aceptaban lo que la vida les traía, fuese lluvias, tormentas, sol, viento, calor, frío. Fuesen vivencias agradables, desagradables o neutras, colaboraban con las experiencias que se acercaban al corazón, para que éste no se ensuciase y pudiese funcionar a pleno rendimiento. Algunos de esos guardianes eran venerados en exceso por las gentes del pueblo. En cambio, otros recibían insultos e incluso ataques para ser destruidos. Los guerreros eran indestructibles y útiles solo si eran escuchados. Ellos solo querían que se les dejase en paz para poder hacer su trabajo sagrado. Todos se preguntaban quién vivía en el templo. Los dioses nos enviaron emociones para cuidar de nuestro vulnerable corazón y no permitir que al resto del cuerpo generase dolores o angustias. Nos enviaron a estos guerreros para ayudarnos a digerir lo fácil y lo difícil de la vida. Estos guardianes de nuestro bienestar solo piden ser escuchados y que confiemos en la valiosa información que pueden darnos. Cuidar, escuchar y atender nuestras emociones es cuidar nuestro corazón. Si quieres aprender a atrapar un mono en la India, debes primero escuchar esta historia. Había una vez un mono al que le gustaban mucho las cerezas. Un día había una cereza de aspecto delicioso y bajó de su árbol para agarrarla. Pero resulta que la fruta estaba en una botella de vidrio transparente. Después de algunos intentos, el mono descubrió que podía alcanzar la cereza metiendo la mano por el cuello de la botella. Apenas lo logró, cerró su mano sobre la cereza, pero entonces se dio cuenta de que no podía sacar su puño porque era más grande que la estrecha abertura. Esta situación no era casual. La trampa, una antigua técnica empleada por los cazadores de la India, había sido diseñada con un profundo conocimiento de la naturaleza del mono y su tendencia a aferrarse a lo que desea. Los cazadores sabían que el mono prefería quedarse atrapado antes que soltar la fruta. El cazador, al escuchar los lamentos del animal, se acercó lentamente. El mono, asustado, trató de escapar, pero al seguir aferrado a la cereza no podía moverse lo suficientemente rápido para evitar ser atrapado. Con una calma calculada, el hombre lo recogió del suelo. Después de un breve forcejeo, el cazador golpeó suavemente el codo del mono, forzándole a abrir la mano y soltar su preciada cereza. El mono se quedó atónito. Aunque había perdido la fruta, también había perdido su libertad. Era libre de nuevo, pero bajo el control del cazador. Esta antigua forma de cazar no requiere más que una botella, una fruta y la impaciencia del mono. Los cazadores, al igual que las historias que pasan de generación en generación, seguirán recordando que a veces lo que deseamos puede convertirse en la causa de nuestra propia captura. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, existía una majestuosa puerta que conducía a la sabiduría, al merecer, qué sé yo, a la vida. Ante esa imponente entrada se erguía un guardián de aspecto formidable, cuya presencia disuadía a muchos de acercarse. Un día, un campesino humilde, movido por el deseo de acceder a esa puerta y poder desentrañar sus misterios, se presentó ante el guardián y solicitó permiso para entrar.
El guardián, con voz grave, le respondió que en ese momento no podía permitirle el paso. Intrigado, el campesino preguntó si alguna vez se le concedería la entrada. El guardián, sin comprometerse, le indicó tal vez, pero no en ese instante. La puerta permanecía abierta y el campesino, curioso, intentó asomarse para vislumbrar lo que había más allá. El guardián, percatándose de su intención, le advirtió que, aunque deseaba entrar, debía recordar que él era solo el primer obstáculo y que más allá había otros guardianes, cada uno más poderoso que el anterior. El tercero, dijo, era tan temible que ni él mismo podía mirarlo sin estremecerse. El campesino, al escuchar esto, decidió esperar el momento propicio para entrar. Se sentó junto a la puerta y aguardó días, meses, años. En múltiples ocasiones intentó persuadir al guardián para que se le permitiera el acceso. Incluso le ofreció valiosos obsequios, le ofreció todo lo que tenía. El guardián aceptaba los presentes, pero siempre les recordaba que solo los tomaba para que el campesino no sintiera que había dejado de hacer algo por su parte. Con el paso del tiempo, el campesino envejeció y su vigor disminuyó. Antes de exhalar su último aliento, reunió las fuerzas que le quedaban y formuló una pregunta que lo había atormentado durante años. Todos buscan entrar. ¿Por qué entonces, en todo este tiempo, nadie más ha venido a solicitar la entrada? El guardián, inclinándose hacia él, le susurra al oído: esta puerta estaba destinada solo para ti. Solo para ti. Pero ahora voy a cerrarla. Y así la puerta se cerró, dejando al campesino con la revelación de que la oportunidad de acceder a la puerta había sido únicamente suya, pero que por temor, por vacilación, nunca había considerado que estaba preparado para atravesarla. Un hombre le preguntó a su maestro: ¿dónde debo buscar la iluminación? ¿Aquí? ¿Y cuándo tendrá lugar? Está teniendo lugar ahora mismo. Entonces, ¿por qué no la siento? ¿Por qué no miras? ¿En qué debo fijarme? En nada. Simplemente mira. ¿Mirar qué? Cualquier cosa en la que se posen tus ojos. ¿Y debo mirar de alguna manera especial? No. Bastará con que mires normalmente. ¿Pero es que no miro siempre normalmente? No. ¿Por qué demonios? Porque para mirar tienes que estar aquí. Y casi nunca lo estás. Los cucuyos siempre cuentan esta historia. Resulta que caminando por la selva, uno se topa con un león dormido. Y poniéndose de rodillas, el hombre cucuyo murmura: por favor, no me comas. La bestia sigue roncando. Está dormido. Esta vez grita: por favor, no me comas. El animal no se da por enterado. Temblando, abre las mandíbulas y acerca su cara a los colmillos para volver a gritar ese ruego inútil. Pero nada, la fiera no se despierta. Así que el hombre histérico comienza a darle patadas en el trasero. ¡No me comas, no me comas, no me comas! El león despierta, salta sobre él y furioso comienza a devorarlo. El hombre se queja: ¡qué mala suerte tengo! Los discípulos estaban enzarzados en una discusión sobre la sentencia de Lao Tse, que decía: los que saben no hablan, y los que hablan no saben. Cuando el maestro entró donde aquellos estaban, le preguntaron cuál era el significado exacto de aquellas palabras. El maestro les dijo: ¿quién de vosotros conoce la fragancia de la rosa? Todos la conocían. Entonces les dijo: expresadlo con palabras. Y todos guardaron silencio.
Esta historia forma parte del repertorio de los derviches errantes, los Kalandar, quienes antaño eran numerosos en Turquía. Su patrón es Yusuf de Andalucía, del siglo XIII. Se cuenta que Nuri Bey era un reflexivo y respetado albanés que había desposado a una mujer mucho más joven que él. Un atardecer, habiendo retornado a su hogar más temprano que de costumbre, un fiel sirviente se le acercó y dijo: «Vuestra esposa, Nuestra Señora, está actuando sospechosamente. Se encuentra en sus aposentos con un cofre enorme, el cual perteneció a vuestra abuela, lo suficientemente grande como para contener a un hombre. Apenas debería contener unos pocos bordados antiguos. Creo que ahora quizá haya mucho más en él. Ella no permite que yo, vuestro más antiguo criado, mire en su interior». Nuri fue a la habitación de su mujer y la encontró sentada desconsoladamente junto a la enorme caja de madera. «¿Me mostrarás qué hay en el cofre?», preguntó. «Debido a la sospecha de un sirviente, ¿por qué no confías en mí?». «¿No sería más fácil abrirlo sin pensar en los matices?», preguntó Nuri. «No creo que eso sea posible», le dijo su esposa. «¿Está cerrado?». «Sí». «¿Dónde está la llave?». Ella la mostró. «Despide al sirviente y te la daré». El sirviente fue despedido. La mujer entregó la llave y se retiró visiblemente perturbada. Nuri Bey pensó un largo rato. Luego llamó a los 4 jardineros de su finca. Juntos transportaron por la noche el cofre cerrado hacia un lugar distante de la hacienda y lo enterraron. Y el asunto jamás volvió a ser mencionado. El filósofo Aristipo cortejaba el poder de la corte de Dionisio, que era un tirano de Siracusa. Una tarde se encontró a Diógenes preparándose un pequeño plato de lentejas. Tengo que deciros que las lentejas no son como las que soléis comer ahora. Eran un plato más pobre. Aristipo le dijo: «Si halagases a Dionisio, no te verías forzado a comer lentejas». Entonces Diógenes le miró de arriba a abajo y le respondió: «Y si tú supieses comer lentejas, no te verías forzado a halagar a Dionisio». En una oscura y oculta dimensión del universo se encontraban reunidos todos los grandes dioses de la antigüedad, dispuestos a gastarle una gran broma al ser humano. En realidad era la broma más importante de la vida sobre la Tierra. Para llevar a cabo la gran broma, antes que nada, determinaron cuál sería el lugar que a los seres humanos les costaría más llegar. Una vez averiguado, depositarían allí las llaves de la felicidad. «Las esconderemos en las profundidades de los océanos», decía uno de ellos. «Ni hablar», advirtió otro. «El ser humano avanzará en sus ingenios científicos y será capaz de encontrarlas sin problema. Podríamos esconderlas en el más profundo de los volcanes», dijo otro de los presentes. «No», replicó. «Igual que sería capaz de dominar las aguas, también sería capaz de dominar el fuego y las montañas». «¿Y por qué no bajo las rocas más profundas y sólidas de la tierra?», dijo otro. «De ninguna manera», replicó un compañero. «No pasarán unos cuantos miles de años que el hombre podrá sondear los subsuelos y extraer todas las piedras y metales preciosos que desee». «Ya lo tengo», dijo uno que hasta entonces no había dicho nada. «Esconderemos las llaves
en las nubes más altas del cielo. Tonterías, replicó otro de los presentes. Todos sabemos que los humanos no tardarán mucho en volar. Al poco tiempo encontrarían las llaves de la felicidad. Un gran silencio se hizo en aquella reunión de dioses. Uno de los que destacaba por ser el más ingenioso dijo con alegría y solemnidad: esconderemos las llaves de la felicidad en un lugar en el que el hombre, por más que busque, tardará mucho tiempo de suponer o imaginar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?, preguntaban con insistencia y ansiosa curiosidad los que conocían la brillantez y lucidez de aquel dios. El lugar del universo que el hombre tardará más en mirar y en consecuencia tardará más en encontrar es en el interior de su corazón. Todos estuvieron de acuerdo. Concluyó la reunión de dioses. Las llaves de la felicidad se esconderían dentro del corazón de cada hombre.